Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Doc. tardes, Doc. Buenas tardes. Hubo un día cotidiano en el servicio de neurología del hospital. Significan 20 a 22 pacientes. Hoy ha sido un día de esos de 22 pacientes. Entonces, cada uno tiene muchas particularidades. Es decir, cada persona lleva una molestia, una incomodidad, algo que tienes que descifrar, llegar a un diagnóstico y ofrecer una alternativa terapéutica. Y para hacerlo tienes entre 15 y 20 minutos por paciente. Y eso es mucho tiempo, ¿eh? A veces en 10 minutos tienes que tomar decisiones, tomar decisiones diagnósticas, establecer la terapéutica y generar toda la papelería que significa implementar un tratamiento en el Seguro Social. Entonces, esta rutina que nosotros llevamos ahora, sobre todo, posterior a esta apertura a la nueva normalidad, que realmente es la misma normalidad de siempre, es decir, el amontonamiento, esta rutina te lleva a que tomes decisiones rápidas, y tienes que tomar decisiones rápidas, y lo más complicado de eso es que tienes que ser preciso, ser preciso. Es decir, tienes que tomar decisiones, tienen que ser las adecuadas, las correctas, tiene que ser la decisión la que corresponde a la patología. Dos ejemplos, paciente con disnea cardiogénica por insuficiencia cardíaca. El cardiólogo tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 26%, es decir, 25% de función del ventrículo izquierdo, en lugar de entre los 80 y los 100 que debe tener. Tiene una arritmia y bueno, pues la persona tiene un deterioro de clase funcional de insuficiencia cardíaca que pasa de 2 a 3 de la clasificación de la NIA, y por supuesto que tiene una percepción de disnea muy importante. Bueno, pues tienes ese caso que te envían, que no tiene que ver en absoluto con enfermedad pulmonar, sino con enfermedad cardiovascular y con manifestación de disnea cardiogénica. Entonces tienes que darle una respuesta. Es decir, no puedes regresar a la persona a su casa y decirle, pues fíjese que no vayas a ver al cardiólogo, ¿no? No, tienes que ubicar que la persona tiene limitación secundaria del flujo de la vía aérea por insuficiencia cardíaca, y en relación a eso tienes que indicar un tratamiento, y ese tratamiento debe de permitirle tolerar los síntomas, mientras que el cardiólogo hace lo posible por estabilizarle después de pues una serie de circunstancias, una miocardiopatía dilatada, una cardiopatía hipertensiva de 15 a 20 años. Entonces es complicado. El otro ejemplo es una paciente con EPOC secundario a tabaquismo pasivo. Cuando el tabaquismo es directo, es hasta relativamente sencillo, porque el fumador, ese fumador empedernido que por más que le digas no deja de fumar, pues te da una sintomatología, lo ubicas como un elemento, como un elemento parte de su patología, es decir, con una decisión propia acerca de lo que le causó daño y lo que le sigue causando daño, porque con harta frecuencia llegan fumadores activos, ¿no? Que continúan fumando hasta el momento en el que te visitan. Pero no, esta señora, no, esta señora, esposa de un gran fumador, exposición a tabaquismo pasivo, ya nunca ha fumado, y llega con manifestaciones clínicas, radiográficas y a la exploración física de EPOC con hiperactividad bronquial y secundaria, que tiene un esposo fumador, ¿no? De 10 a 20 cigarros al día, y pues por más de 18 años, ¿no? Entonces, a esta persona también le tienes que dar una respuesta en relación a lo que le está generando incomodidad
en en, en su padecimiento. Y la verdad es que es así. Ustedes que han visto cuando se me carga un poco el trabajo, pues lo resuelves rápidamente y tienes una perspectiva poco ortodoxa. La verdad es que estás supeditado al tiempo que te marca un turno de trabajo y eso es bastante complicado. Sin embargo, no es lo ideal, ¿no? Lo ideal sería tener un proceso de estudio de los pacientes que debe ir entre 20 y 30 minutos como mínimo para elaborar una historia clínica completa, para hacer una exploración clínica completa y para establecer estrategias de diagnóstico, estrategias de implementación de terapéutica y llevar a buen puerto un tratamiento de las enfermedades. Bueno, pues eso no existe en la realidad, no existe en la realidad. En la pandemia fuimos superados en número por la cantidad de enfermos y eso llevó al colapso de los sistemas de salud, no solamente en nuestro hospital, ¿no? En general todos los hospitales, incluyendo los emblemáticos, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay en relación a lo que tú tienes que resolver en la investigación médica aplicada? ¿Qué es lo que estamos haciendo con los pacientes que revisamos? Bueno, pues lo que tú tienes que hacer es hacer esa investigación, tienes un poco más de tiempo, tienes a la mano el expediente, el abordaje terapéutico, el abordaje diagnóstico, los datos que requieres están ahí en el expediente al que tú tienes acceso, tienes las imágenes, tienes los comentarios que hacemos de las imágenes, más aparte la perspectiva que tú le puedes dar a esa interpretación de imágenes. Entonces tienes elementos para tú ir desarrollando tu propia habilidad para con tu terapéutica. ¿Qué es la parte esencial de todo esto? Bueno, pues que si tú te apegas a los criterios de los protocolos dermatológicos, claro que vas a hacer un buen diagnóstico dermatológico y vas a aplicar una terapéutica, ¿de acuerdo? Si tú te apegas a los criterios cardiovasculares, bueno, pues a los protocolos cardiovasculares, pues vas a hacer un buen diagnóstico de cardiopatía isquémica, vas a establecer protocolos diagnósticos, te vas a apoyar en el especialista que corresponde y vas a llevar a un puerto, en buen puerto el tratamiento de tu paciente. Entonces, esto es la habilidad que deben de estar desarrollando cuando yo les pongo en contacto con los casos clínicos, ¿de acuerdo? A diferencia de lo que ocurre en la teoría puramente filosófica abstracta en la que ustedes se imaginan lo que puede estar pasando en relación a, a una situación particular, no, ustedes van y conocen a la persona. Entonces han ido, han conocido a la persona, saben de primera mano qué es lo que les preocupa en ese momento en el que se entrevistan con él, saben qué es lo que está padeciendo, o sea, se tiene una perspectiva de un sufrimiento muy particular que causan las enfermedades en las personas. Y entonces, esto es lo que te va dejando la formación en investigación clínica. Esto que están haciendo entonces es investigación clínica y es la parte valiosa que me gustaría que retomaran todos y cada uno de ustedes. Sin más preámbulo, entonces, quiero preguntarles quién preparó un caso clínico el día de hoy, que esté listo para presentarlo. Quedamos que alguien iba a levantar la mano y decir yo lo preparé. Yo le preparé. Excelente, excelente. Cintia, qué gusto que pertenezcas a un grupo de trabajo que yo considero, escuchamos, ¿está bien? Ahí ya pueden observar mi presentación, ¿verdad? Tenemos Sí, ya estoy. las diapositivas, sí. Bueno, espero me escuchen bien, como que yo los escucho un poco cortados. Cintia, una pregunta rápidamente. ¿Tu segundo apellido qué origen tiene? Es náhuatl. Ah,
Sí, sí, sí. Es un apellido muy especial, Tizatl, ¿no? Sí. Eso es muy bien. Adelante. Buenas noches. Bueno, yo voy a hablarles un poco sobre el caso clínico de bueno, el paciente que vimos este miércoles en la cámara número 215. Y no le puedo cambiar de diapositiva, permítanme tantito. Sí, no, no te preocupes, con calma. A ver. Bueno, se trata de un paciente masculino de edad 82 años. En cuanto a sus antecedentes patológicos, pues tenemos que tenía hiperplasia prostática benigna, diagnosticada hace 7 años. También padecía EPOC. Este fue diagnosticado hace 5 años, junto con un cavernoma. Este fue diagnosticado hace 3 meses. Eh, bueno, al momento de que yo iba a interrogarlo, pues vi que no iba a ser posible debido al estado en el que se encontraba el paciente, por lo que pues el interrogatorio fue indirecto. Estaba una familiar del paciente, su hija, la que pues me informó más sobre cómo fue que llegó el paciente pues a la hospitalización. Y bueno, su hija comenta que sufrió una caída, bueno, como que caminaba, pero con ayuda de un bastón. em, También sufría de delirios y bueno, como que pierde el equilibrio, cae y sufre una fractura de codo izquierdo. Eso fue hace 2 meses y medio, alrededor de 2 meses y medio, 3 meses. Y bueno, también tenía una enfermedad de multiinfarto que pues no tuvo tratamiento. En cuanto al alcoholismo, decía que sí bebía sin llegar a la embriaguez y reportó que fumaba, bueno, tabaquismo positivo desde los 15 años hasta los 45 a razón de 10 cigarrillos por día. Su hija nos comenta que fueron pues a una valoración geriátrica, pero a nivel particular. Y bueno, mencionaba que antes de su padecimiento, pues realizaba sus actividades básicas, o sea, era independiente, solo requería ayuda de un bastón. También, pues sí tenía delirios y tenía, bueno, en cuanto a la valoración, algunos factores de riesgo que tenía era que pues se encontraba como con inmovilización, así como con alteración metabólica y trastorno neurológico, es decir, una encefalopatía. Y bueno, refirieron que lo llevaron 4 veces con el geriatra. Ah, bueno, en general, este, pues hace 15 días inició con la presencia de disnea, también rinorrea y cianosis, por lo que vuelve a acudir con el geriatra y le diagnostican neumonía de, del lado derecho y le habían dado tratamiento, pero después de su tratamiento notan que, eso fue el domingo, que tiene disartria y temblor distal. Después presenta el lunes una convulsión de alrededor de 5 a 7 minutos y bueno, no tuvo pérdida de esfínteres y tuvo desviación de la mirada hacia arriba con un periodo posictal de 40 minutos. Y bueno, les voy a mostrar su tomografía. Permítanme tantito. Am, bueno, espero puedan verla, ya se esté viendo. Mm, Y está la imagen. Gracias.
Mm, ¿Quieren que lo regrese? Sí, por favor. Por Una vez favor. más. Mm, Y bueno, ¿alguien me podría decir qué observa en la tomografía? Sobre todo alguien que la ve por primera vez, ¿no? ¿Está Ana Emilia en la sesión? Sí, doctora, aquí estoy. Correcto. ¿Qué ves en la imagen tomográfica? ¿Qué nos podrías describir en general de las imágenes que ves? ¿Qué impresión nos podrías dar acerca de lo que observas ahí? ¿Lo puedo ver, no? ¿Quieres que lo ponga otra vez? Yo sí, por favor, Cintia, es que como que hay interferencia en internet y de repente perdí el video. Ok, ok. Correcto, una vez más. Pues podemos ver un EBC. ¿No escuchamos? Un EBC. Ah, pero ¿cómo puedes describir las imágenes que observas ahí? Pues primero se ven como paleolíticas con, con diferentes opacidades. Liber, ¿le quieres ayudar? Mm, la verdad, doctor, estoy un poquito, Confundido al eh, respecto. Correcto. sí, Vamos a hacer algunas observaciones acerca de la tomografía. Cintia, ¿la quieres empezar a pasar y detenerla cuando inicia, por favor? Yo te aviso para detenerla. Ok. Iníciala. Ahí detén la imagen. Eso, ahí detén la imagen, eso es correcto.
Miren, lo primero que observan ustedes cuando ven una imagen tan compleja como esta es un caos, es decir, ven una serie de tonos, de formas, de elementos que son, para empezar, difíciles de, de identificar, este, si no se tiene una metodología, ¿de acuerdo? La metodología siempre básica es determinar las alteraciones de la densidad, ¿de acuerdo? No vayan a olvidar nunca las disminuciones de la densidad oscurecen una imagen, un tejido, lo oscurecen, y, los incrementos de la densidad lo pacifican, lo ponen blanco, ¿de acuerdo? La parte básica en esta imagen son las disminuciones de la densidad, porque no tiene un infarto, tiene múltiples. Ajá. Y algunos son muy antiguos, ya generaron un vacío, un retraimiento, un encogimiento del tejido cerebral en esas zonas, y eso modifica el resto de las estructuras. Entonces, si un segmento del pulmón, si una parte del pulmón, perdón, se, se lesiona, muere y pierde volumen como en un infarto isquémico, Ujú. ajá, sí se fue la imagen. Si un si un si un grupo de neuronas mueren, esa zona queda en vacío, queda uno quedado un hueco. Y eso se manifiesta como un elemento con disminución, es un área de disminución de la densidad y se ven zonas oscuras. En cuanto Cintia nos vuelva a colocar la imagen, Se ven a como ver, los ventrículos como más grandes de lo normal, ¿no? se ven dilatados. Esto es parte de las alteraciones estructurales que les estoy comentando. La dilatación de los ventrículos es una mayor cantidad ahí, una mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, que llenó los huecos donde se perdió volumen cerebral, ¿de acuerdo? Se pierde volumen cerebral, entonces este es un cerebro mucho más pequeño, pero recuerden también la edad de la persona. La persona tiene 82 años de edad, ya ha sufrido modificaciones la masa encefálica por deterioro natural de la edad. No vayan a olvidar nunca que después de los 40 años empezamos a perder a razón de 1.000 neuronas por año y de manera normal, digamos, fisiológica, ¿de acuerdo? De tal manera que a la edad de 82 ya tenemos una disminución de volumen cerebral importante, ajá, y eso contribuye a las alteraciones de las demencias en los pacientes seniles, ajá. Pero lo que ustedes están observando ahí, que les comento que parece un caos, tiene un abordaje. Entonces, se retraen, se encogen segmentos de tejido cerebral y otros elementos ocupan ese espacio, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo en, en los ventrículos, ¿de acuerdo? Esa, esa dilatación es una hidrocefalia compensatoria, ¿de acuerdo? El otro elemento que pueden observar ustedes ahí, porque se observa claramente, es que no pueden seguir un trayecto de la observen cómo no tiene circunvoluciones largos, son pequeños segmentos cortos. Esa pérdida de circunvoluciones también implica disminución de volumen cerebral. Ajá. Las partes en oscuro, que si ustedes se dirigen de la parte occipital hacia la parte más frontal, si usted, aquí en este caso es hacia la parte nasal y ocular, en las zonas laterales de esas zonas se va a observar un tejido, un área especial. Esa zona se llama higroma. Es también líquido que ocupa espacio, en esos lugares, porque se ha retraído el volumen cerebral, ¿de acuerdo?
Entonces, si ustedes quieren hacer una diferenciación en esta tomografía de sustancia gris y sustancia blanca, no se puede hacer. Se pierde la relación entre la sustancia gris y la sustancia. ¿Quieres adelantar un poco la tomografía sin que se termine? Observan el gran tamaño de los ventrículos. Ajá. Eso es hidrocefalia compensatoria. Esas convulsiones borradas, eso es disminución de volumen pulmonar. A lo largo de las astas, tanto anteriores como posteriores, ustedes pueden observar disminución de la densidad porque el paciente ha sufrido otros eventos de infartos isquémicos previos. ¿De acuerdo? Entonces, estas son zonas de infartos isquémicos antiguos, ajá, anteriores al que le ocurrió ahora con la enfermedad actual que lo llevó al hospital, ¿no? Lo adelantamos un poco más. Ahí, por favor, ahí, eso es, ahí. Ahí observan ustedes disminuciones de la ansiedad, sobre todo en las regiones, occipitoparietales, ajá, y esas son zonas de infarto, sobre todo en relación a la arteria cerebral media, este, izquierda y a la arteria cerebral, que va hacia la región occipital, ¿de acuerdo? Son oclusiones que ocurrieron, son zonas del infarto, ¿de acuerdo? Son zonas del infarto. Tienen las dos porciones, pero es más evidente en el lado izquierdo estas zonas de lesión por isquemia, ¿de acuerdo? Por eso es que las lesiones son lesiones que disminuyen la densidad del tejido cerebral. Observen cómo el tejido cerebral debe ser un color gris claro y lo que observamos ahí como lesiones es un gris oscuro, ¿no? Sin llegar a ser completamente negro, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces, con esto terminamos las observaciones de la imagen. Ahorita les vuelvo a proyectar mi presentación. Eso es. Entonces, A ver. ujú. Bueno, pues estos fueron con lo que ingresó, los valores, por ejemplo, de su presión arterial, que pues traía una presión de 136, 105, también su frecuencia cardíaca de 90 Es latidos. decir, una crisis hipertensiva, ¿no? Ujú. Ajá. Sí, sí tiene la presión alta. También una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto y una temperatura de 36 grados y saturaba al 93. Bueno, en ATAC, pues sí, como mencionó el doctor, hay datos compatibles con un EBC de tipo isquémico, frontal izquierda en etapa crónica. Bueno, Recuerden que lo determinan como frontal izquierdo, pero eso es una forma muy alegre de ver las cosas, ¿no? Es fronto, parito, occipital, está afectado todo el lado izquierdo del cerebro por infarto. Algunas zonas son antiguas y otras zonas son infarto nuevo, que es el que menciona como frontal, ¿de acuerdo? Ahora sí, continúa, Cintia. bueno, en general, pues actualmente cursa con delirio hipoactivo de origen multifactorial, junto con un cavernoma en el tallo cerebral. Y esto, bueno, va a condicionar la presencia de crisis convulsivas, que en realidad solo fue la del lunes. Y bueno, también fue por eso que lo hospitalizaron. Y bueno, se encuentra en estado de salud muy delicado, con pronóstico malo para la vida. Y eso es todo. Muy bien, correcto.
Entonces, esto que acaban de observar ustedes es el punto final, la meta a donde se llega cuando se elige como una actividad recreativa la adicción a tabaco, ¿de acuerdo? Les comento rápidamente, tabaquismo y alteraciones cardiovasculares. Muy importante factor de riesgo para alteraciones cardiovasculares el hecho de fumar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que dentro de las 250 causas o más de 200, perdón, dentro de las de más de 250 sustancias nocivas que tiene el tabaco y que se vuelven activas cuando el tabaco se, este, se, se pone en combustión, ajá, y genera un humo, el tabaquismo activo entonces nos pone en contacto con esas sustancias, pero dentro de esas más de 250 sustancias, existen un grupo de sustancias que son vasoactivas, son sustancias vasoactivas y, y son sustancias que disminuyen el calibre de los vasos, es decir, que cierran los vasos arteriales, ¿de acuerdo? Los van debilitando la pared, el vaso hace un colapso, el vaso hace un colapso y ese colapso lleva a que se interrumpa el flujo sanguíneo en ese vaso determinado, ¿de acuerdo? Si tú te imaginas que estoy hablando de solamente la enfermedad cerebrovascular, te equivocas. La enfermedad cerebrovascular es solo una de las manifestaciones de las alteraciones cardiovasculares a las que llega la adicción al tabaquismo, ¿de acuerdo? Al humo de tabaco. El humo de tabaco también está con una alta frecuencia relacionado con infartos al miocardio, es decir, con estenosis, con cierre, con vasoconstricción, con cardiopatía isquémica y con la vasculatura coronaria. Ajá. Entonces, si quieres padecer enfermedad vascular isquémica, si quieres padecer infartos al miocardio, si quieres padecer trastornos de la circulación en otros sitios muy especiales que pueden llevarte a algunas situaciones bastante complicadas como impotencia, si quieres padecer situaciones con insuficiencias arteriales de extremidades, ¿ah? Con necrosis y requerimiento de amputación de algunas zonas, entonces estás en el camino, si tienes una adicción al tabaco, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo qué es lo que les estoy comentando? Lo que les estoy comentando es que el caso que nos presentó Cintia corresponde al punto final de una persona fumadora que desarrolló enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por cierto, de una intensidad no muy grave, porque eso no lo llevó al hospital, pero que sí desarrolló enfermedad vascular cerebral, ajá, y de componente múltiple, es decir, enfermedad multiinfarto, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes en un futuro como médicos, si desarrollan la medicina en general, van a enfrentarse con muchas situaciones de este tipo. Si desarrollan alguna especialidad, se van a enfrentar con las afectaciones del tabaco en el área particular en la que desarrollen su actividad como especialistas, si desarrollan alguna especialidad, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes imaginan que el tabaco solo daña a la persona que fuma, se equivocan. También daña a las personas que acompañan al fumador en la vida cotidiana. De ahí que se hable de tabaquismo pasivo como un elemento que genera enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como en el caso de la persona que les comenté hace un rato, ¿no? Pero yo tengo documentado el caso de una paciente de sexo femenino de 47 años de edad que desarrolló enfisema pulmonar sin ella nunca haber fumado. Ajá. El fumador era su esposo y este contacto con el humo le desarrolló la enfermedad y entonces esta persona utilizó ese daño que nosotros certificamos en sus pulmones como causal de divorcio. ¿Ah? Como causal de divorcio, el haber sufrido este daño, ¿de acuerdo? Ok, entonces quiero que observen que la parte más relevante de las enfermedades es, sí,
las afectaciones en regiones específicas son muy complicadas, son muy complejas, muy complicadas, ¿de acuerdo? Que en el pulmón, que en el riñón, que en el cerebro, que en el corazón del paciente senil, siempre vas a tener alteraciones funcionales debidas a su edad avanzada, es decir, deterioro particular por edad avanzada, más la alteración de la enfermedad característica que presenta el paciente en un momento dado, ¿de acuerdo? No es lo mismo un infarto en un paciente que tiene 35 años, que por lo general tiene buen pronóstico cuando se les diagnostica y se les trata, ajá, a un infarto un infarto agudo al miocardio en un paciente de 85 90 años. ¿De acuerdo? La capacidad de respuesta de ese corazón a una edad determinada es particularmente complicada, ¿no? Lo acabamos de ver al sufrir las neumonías virales por coronavirus, eh, cierta edad, cierta edad avanzada, fue un factor de riesgo de mayor gravedad para con la enfermedad, ¿no? Entonces, esto que estamos comentando, que pareciera solo de pasada, debe de llevarnos a tener un abordaje particular en relación al tabaquismo. El tabaquismo daña a la persona que fuma en particular. Eh, Muchas personas dicen, no, pero si yo nunca hice POC y tienen razón. ¿Ah? Solamente 15% de las personas que fuman desarrollan neumopatía obstructiva crónica asociada a tabaquismo, ¿de acuerdo? Y ahí es donde chocamos con las tabacaleras, ¿no? Porque la tabacalera dice, mira, no es cierto, la mayoría de las personas que fuman no desarrollan neumopatía obstructiva crónica y tienen razón, solamente 15% desarrolla enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero el resto de población fumadora desarrolla cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, impotencia, insuficiencia arterial periférica, ¿de acuerdo? Entonces, el daño que ocasiona el tabaco es mucho más múltiple y sistémico de lo que te imaginas, ¿de acuerdo? Entonces, la parte clave en esto es que el último dato que les quiero comentar, no se les vaya a ocurrir pensar que el tabaco solo le hace daño al fumador y sus acompañantes. No, también al que produce tabaco le causa daño. El tabaco es una, el tabaco es una planta particularmente frágil, sensible, muy sensible a las plagas. Entonces, para cultivar tabaco se necesita estar fumigando la planta de tabaco constantemente a lo largo de toda su vida de crecimiento de la planta. Si no la fumigas, toma una plaga y se pierde la planta, ¿de acuerdo? Esto lleva a que los productores de tabaco, no las tabacaleras, no los campesinos que siembran el tabaco, los que cuidan su crecimiento y los que hacen la cosecha de la hoja de tabaco, sufran afectaciones muy especiales. Ajá. Y esto es que se intoxican por órganos fosforados o se intoxican por insecticidas que se utilizan para fumigar la planta de tabaco, ¿no? Nosotros hemos tenido casos de niños que, que ingresan por intoxicación y su único factor de riesgo es vivir con sus padres en plantaciones de tabaco, ¿no? Plantaciones de tabaco. Entonces, imaginen todo el daño que se genera en relación a esta situación del hábito del consumo de tabaco, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, porque más de 60,000 muertes al año están relacionadas con el hábito tabáquico en las diferentes áreas que afecta del organismo el hecho de consumir tabaco, ¿no? Entonces, estas 60,000 muertes al año, bueno, pues son una buena proporción, solamente que no hacen tanto ruido como las neumonías por COVID-19, o no hacen tanto ruido como otras patologías, como por ejemplo las muertes por violencia, pero también son muertes asociadas a un factor de riesgo particularmente importante. Entonces, este caso que nos ha presentado Denise es importante porque nos muestra una gran afectación vascular en un lecho particular que es el lecho arterial cerebral,
debido básicamente a consumo de tabaco, ¿de acuerdo? El EPOC de este paciente no es tan significativo, no es el elemento importante aquí. El elemento más importante es que esta persona nunca va a revertir el daño que ya tiene en su cerebro. Ese estatus cognitivo de delirium, de desorientación, de déficit motor, debido a las lesiones que ha sufrido en el transcurso de su vida, las pasadas y la que desarrolló actualmente, ¿de acuerdo? Finalmente, nos vemos entonces el lunes, ¿de acuerdo? Si alguien está si alguien va a servicio clínico el viernes, nos vemos en la mañana, más bien a mediodía. El lunes el lunes no, creo que no hay visita, pero nos vemos el lunes en la clase de la tarde, ¿de acuerdo? Sí, doctor, gracias. Antes, ¿no tienen alguna pregunta? Sí, doctor, yo tengo una duda. Adelante. Bueno, ahorita fue muy interesante el caso del señor por la zona de multiinfartos, ¿no? Pero Ajá. relacionado a esa situación vascular, ¿el paciente podría quedar con una demencia por esos multiinfartos como secuela? Sí, de hecho, la demencia vascular tiene ese efecto. Y fíjate que aquí estamos hablando de infartos grandes, infartos visibles en la tomografía, sin mucho buscarle, ¿de acuerdo? Pero las personas también pueden desarrollar microinfartos cerebrales, microinfartos. Y hablamos de un microinfarto como una zona de radiolucidez circunscrita menor a 2 milímetros y que no lo podemos ubicar en la tomografía simple y a veces ni en la contrastada, ¿eh? Tienes que utilizar imagen de resonancia magnética. Entonces, la imagen de resonancia magnética te lleva a diagnosticar enfermedad microinfarto cerebral asociada a demencia vascular en personas, inclusive en pacientes no seniles, ¿eh? En pacientes de edad no tan avanzada. Siempre que tengas tú alteraciones cognitivas, alteraciones en relación a delirio, alteraciones en relación a afectación neurológica, siempre tienes la obligación de descartar enfermedad vascular, ¿de acuerdo? Y la enfermedad vascular no siempre, solo la evidente, la muy grande, la que hace mucho ruido, se determina por tomografía. La otra tienes que ver imagen más sutil, más fina, y esa es la resonancia magnética cerebral, ¿no? Entonces, ojo, la tomografía no te genere datos, pero la resonancia magnética sí, y hay que habituarse a esos estudios también, ¿no? Por fortuna, yo solo tengo que dedicarme a las enfermedades respiratorias, porque pues elegí eso en la vida, pero ustedes tienen que dedicarse a conocer enfermedades cardiovasculares, neurológicas, gastrointestinales, ¿sí? Entonces, la parte que les corresponde a ustedes es un poco más complicada, ¿no? Tienen que desarrollar conocimientos y tienen que desarrollar agudeza para interpretar imágenes de tomografía de resonancia magnética, de imágenes contrastadas. Por ahí tenemos un caso muy bonito de un colon contrastado, ¿no? Una imagen de colon contrastado que ya nos van a presentar más adelante. Ajá. Pero tienen ustedes que desarrollar la habilidad para hacer las interpretaciones. Es decir, bajo el brazo o más bien en su área de archivos de, este, de textos médicos deben de tener siempre a la mano imagenología, ¿de acuerdo? Textos de, de radiología, de imagenología, ¿de acuerdo? Ahora son mucho más complicadas. Usábamos la arteriografía, usábamos la angiotomografía, pero ahora hay angioresonancia, ahora hay otro, hacer las interpretaciones que corresponden, ¿no? Entonces, va a ser un amigo muy importante de ustedes el hecho de tener un buen libro de interpretación de imagen radiográfica, ¿no?
Si ustedes quieren conocer a una persona que ha hecho mucho trabajo en relación a la imagenología en México, al diagnóstico por imagen, tienen que tener en sus manos textos del doctor Criales, José Luis Criales. El doctor José Luis Criales es un médico radiólogo mexicano. Solamente la imagen, resonancia magnética, tomografía, imágenes con radionucleótidos, todo lo que es imagenología. Entonces, si consiguen los textos porque tiene muchos textos el doctor Criales, él va a ser pues en parte un maestro también de ustedes, ¿no? Así como ha sido maestro de nosotros, ¿no? Entonces, el doctor Jesús Luis Criales es un agente que ha trabajado mucho en imagen, tienen que tener sus textos para saber dar todo lo que se corresponde a la imagen de trastornos del organismo en general, ¿eh? Abdomen, tórax, cerebro, imagen cardiovascular, todo, lo aborda el doctor con una maestría extraordinaria, porque su vida ha sido solamente la imagen. Y el doctor Criales nunca ha trabajado en institución pública, él es una persona muy especial, siempre se ha dedicado a trabajar en hospitales privados, muy alta especialidad, pero él hace una divulgación de la ciencia de la imagenología particularmente extensa y completa. No deben de perderse los conceptos que él desarrolla, ¿no? Porque sobre todo son actualización y son conocimiento que deben de tener ustedes de toda la imagenología de todo el organismo, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, doctor. No, doctor. Perfecto. Entonces nos vemos mañana, los que vayan mañana, luego el lunes y estaríamos en condiciones de la próxima semana tener la lista ya para con los jefes de grupo de quién de quién ya tenemos su calificación y quién va a presentar examen, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, quien vaya a presentar examen, bueno, pues es el requerimiento que la escuela nos pide para su evaluación y bueno, va a abarcar toda la temática que hemos abordado. Por supuesto, la temática respiratoria, ¿no? Las otras generalidades, esa no corresponde a mí evaluarla, ¿no? Pero toda la temática respiratoria de todo lo que revisamos, eso va a abarcar el examen, ¿de acuerdo? Entonces ya en lunes o miércoles ya tendremos ya la fecha para el examen, ¿de acuerdo? Pero además ya poder presentarles las listas de las calificaciones para ubicados y me da mucho gusto que sea un buen grupo de ustedes, los que ya tengan una calificación, que tienen, pues no exentado el curso, han trabajado para desarrollar una calificación y ya la tienen. Espero que esa calificación les sea tan satisfactoria y bueno, pues es en relación a lo que han trabajado en el curso, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, de no tener más por el momento, nos vemos en la próxima, ¿sale? Buenas Gracias por la noches. clase, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, Hasta doctor. luego, Gracias. doctor. Que Gracias, tenga doctor. buena noche. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta luego. Que tenga buena noche. Igualmente, hasta luego. Nos vemos.